Muy bien, Vicente, vas. Bueno, primero, antes que nada, vamos a orar. Así que para pedir por la enseñanza, pero le voy a... La enseñanza o el tema, como acostumbro darlo, es más que nada para que lo apropiemos y lo apliquemos en nuestra vida. ¿Sale? No me gusta dar nada más citas bíblicas porque sí, sino más que nada para que lo apropiemos y lo llevemos a nuestras vidas, ¿no? Como dice en Santiago 2 del 14 al 17, la fe sin obras es muerta, ¿no? Entonces, lo que aprendamos y leamos aquí, por favor, tratarlo de ayudar. Y otra cosa, le dije padre Gustavo porque tuve una anécdota con otra persona, una hermana muy similar, y hoy hablé con ella, entonces por eso hoy tengo esa referencia. Pero algo importante es que no crean que lo que aquí, en primera ni me conocen ni yo los conozco, y lo que yo hable aquí, no crean que yo estoy atrás de ustedes siguiendo su vida y lo que platico lo hago con el afán de molestarnos. Al contrario, lo que ustedes escuchen, analicen su vida, traten, si hay algo que podamos mejorar en base a las escrituras que tenemos, en base a eso lo mejoramos, ¿sale? Entonces, Reina, ¿me apoyas con la oración? ¿No te quieres grabar para acá? Sí, para que te vean. O aquí también, si quieres. No, o acá si quieres, como tú quieras. Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por un día más que tú nos has dado, Señor. Antes que nada y que empiecemos esta oración, Señor, yo quiero pedirte perdón, Señor, porque tú conoces de mí, tú conoces mi corazón, tú conoces todo de mí, Señor. Perdóname, Señor, porque soy pecadora, Señor. Perdóname, Señor, porque he faltado durante este día, Señor. Pero perdóname, Señor, porque a pesar de todo tú me amas, Señor. Tú me perdonas, Señor. Sí, mi Dios y mi Padre, yo te pido en esta noche, Señor, por esta casa de oración y te pido, mi Dios y mi Señor, por los que no te conocen, Señor, y por los que te conocen se han alejado, Señor. Yo te pido, mi Dios y mi Señor Jesús, en especial, mi Padre, de todo mi corazón, Señor, yo te pido por todas esas personas que están enfermas de COVID, Señor. Guárdalas, Señor, y te pido por ellas, Señor, para que sean rescatadas por ti, Señor. Y yo te pido, Señor, en esta noche, Señor, por cada uno de nosotros que estamos aquí presentes y por los que están escuchando, Señor. Eso te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Si quieres, estamos grabando ahorita. Si quieres quedarte ahí o recordarte más, como tú veas. Sí, como gracias. Bueno, vamos a empezar la lectura, ¿sale? Es primera de Timoteo 2, del 1 al 14, al 15, perdón. ¿Vale? Es instrucciones sobre la oración. Primera de Timoteo 2, del 1 al 15. ¿Todos la tienen? Amén. Bueno, instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y responsablemente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo el rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, maestro de los gentiles, en fe y verdad. Quiere pues a los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestimentas costosas,
sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Las mujeres aprenden con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación en este capítulo que acabamos de leer. Bueno, a mí más que nada, y lo reitero, que hay el único Dios es Jesucristo y es nuestro Salvador. Ese es mi gran escudo. Sí. Eso es lo que Que el condimento que nunca nos debe de faltar es la oración. Creo que es algo esencial del cristianismo, la oración. Nunca debe de faltar el estar orando, no solo por ti, ¿no? Sino por todo tu alrededor, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me pareció importante. Yo creo que la oración es parte de la fe. Porque cuando hay ciertos problemas, el hombre quizás se sienta autómata y quiere hacer todo, pero llega un momento en que ya no puede. Los límites del hombre llegan hasta cierto punto y ya no pasas. Pero en casos, bueno, nosotros como cristianos lo comprobamos, cuando tenemos fe, le pides al Todopoderoso y Él es el que viene a abrir la puerta que está cerrada, a darte sanidad. Y claro, a veces es a un tiempo, a veces es rápido, a veces es más lento, pero por ahí decían que Dios no te queda de ver nada y no te queda de ver nada, no siempre te da lo que necesitas. Bueno, pues yo ahí, a mí lo que me llamó mucho la atención por decir de las mujeres que andan con sus vestidos muy, ¿cómo dice? Ostentosos. Ostentosos. Y sus peinados. Dios no quiere eso, sino que Dios quiere que de todo corazón lleve su obra, ¿no? Bueno, yo lo entendí. Pero es que aquí, bueno, yo quiero comentar algo, porque aquí muchas iglesias llegan a caer en el fanatismo. Y a mí, por ejemplo, me ha tocado a veces cuando he llegado a ir a provincia, ir a iglesias donde pues las mujeres hasta se ven tristes, ¿no? En el atuendo que traen. Y yo creo que Dios no quiere eso. Está bien que una mujer se arregle porque, por ejemplo, hermana Caro, a mí me encanta cómo se maquilla. Deberías de dar tutoriales, Caro. O sea, cómo se maquilla, ¿no? Pero lo importante no está en el físico, sino lo importante de su arreglo como mujer está en el corazón. Y aquí les quiero compartir algo que hace unos días vi en un documental y me impactó mucho, de los países como Alemania, Polonia y así. Surgió como una secta cristiana que se llaman los Amish, que son como los menonitas, esas personas que llegan a vender quesos y todo, así güeros de rancho. Pero los Amish son más extremistas. Y aquí comentaban que cuando tienen 18 años, tanto hombres como mujeres les extraen los dientes. O sea, les extraen la dentadura completa. ¿Por qué? Porque según ellos la Biblia no quiere que el hombre pierda tiempo como en su persona física, sino que lo dedique a Dios. Y cuando yo vi eso realmente dije, pues qué, o sea, qué enferma la persona que pensó de esa manera, ¿no? Cuando Dios no está en contra ni de la ciencia, ni está en contra de que tú luzcas bien, ni que te sientas bien, ¿no? O sea, Dios está en contra de que pongas esas cosas en primer lugar antes que a Él. De hecho, la clase pasada, la semana pasada, iba a decir la clase pasada, la semana pasada, ¿no fue la hermana? ¿Cómo se llama? Chama. Creo ella fue la que dijo que había sobre un pastor, ¿no? Sobre quién quería ser pastor. Sí. Un joven levantó la mano. De hecho, si nos damos cuenta, pasa muchas veces eso. Al menos esa persona fue visceral, ¿no? Habló de lo que quería y de lo que sentía. Pero hay otras personas que a mí en lo particular me generan ese grado de hipocresía, porque son personas que que leen las escrituras, pero nada de lo que está en las escrituras lo lleva a cabo. Lo lleva a cabo en su vida. Pues de hecho hay una escritura donde Jesús
exhorta y reprende a todos los fariseos que les dice, ustedes son como sepulcros blancos, hermosos por fuera, pero por dentro están podridos. Exactamente. Huesos. Pero para regresar un poco más al tema, y no nos desviemos un poco más, vamos a hablar, de hecho son muchísimos temas los que vienen aquí, pero en particular es uno, que es la oración. Entonces, para que nos dé tiempo, vamos a hablar únicamente sobre la oración. De hecho, vamos a repartir unas escrituras para que sea más rápido, y en base a esas escrituras que les voy a dar, las leemos. Los que en la computadora no se las puedo, pero los que estamos aquí, les damos escrituras, las leemos y escuchamos, ¿va? Si alguien quiere que yo le pase las escrituras cuando termine la prédica, pues se las paso. No hay ningún inconveniente, ¿sale? Entonces, Reina, ¿me ayudas buscando Primera de Juan 5:14? Caro, ¿me ayudas con Mateo 18, del 14 al 20? Amén. Israel, ¿me apoyas con Hechos del 14 al 23? Gerardo, ¿me apoyas con Primera de Juan 3, del 21 y 22? De Yanira, ¿me apoyas con el Evangelio de Juan 15:7? Y yo voy a leer Salmos 37:4, ¿vale? Primera de... Aquí vamos a enfatizar la oración, ¿sabe? ¿Por qué? Porque cada una de estas citas bíblicas habla de ciertos aspectos que van conforme a la oración. Por ejemplo, que nuestra oración sea de acuerdo a la voluntad de Dios, que oremos en conjunto si es posible, que oremos de todo corazón en la intimidad de nuestro hogar, podamos orar en ayuno, en obediencia al Señor, mediante Jesucristo, que es el único mediador entre los hombres, como dice la palabra que acabamos de leer. Y por último, que nos deleitemos en esa oración y consagrarla hacia el Señor, ¿sale? Entonces, Reina, ¿me apoyas? 3:5 y capítulo. Primera de Juan 5:14. Ajá, pero es Primera de Juan, estás en Juan, San Juan. Primera de San Juan, las cartas. Y de Yanira es el Evangelio, ¿vale? ¿Quieres saber? Ya la tengo, Primera de Juan, ¿qué? Primera de Juan 5:14. Dice Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Conforme a qué es voluntad? ¿Sale? Recordemos eso. Hechos 13:23. Dice Hechos 13:23. Hechos 14:23. Hechos 14:23. Dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Primera de Juan 3:21. Primera de Juan 3:21 y 22. Amén. Ajá. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Yanira. 15:7. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y yo por último voy a leer Salmos 37:4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Por qué es importante tocar este tema? Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el cristiano hacemos la oración y pedimos ciertas cosas que pasen en nuestra vida. Pero a veces no pasa como queremos que pase. Y recordemos que no es nuestra voluntad, sino es la voluntad de Dios. También recordemos que hay dos respuestas para la oración, el sí y el no. No necesariamente el Señor te va a dar lo que estás pidiendo. Y no es porque no te lo quiera dar, sino porque es para beneficio tuyo. ¿Sale? El ayuno también es bueno.
De hecho, el ayuno muchas veces para las peticiones y las tribulaciones que nosotros estamos llevando a cabo, muchos de nosotros ofrecemos ese ayuno para que de alguna forma el Señor nos escuche. ¿Sale? ¿Por qué? Porque como dice su escritura, el reino de Dios no es ni comida ni bebida. Entonces es bueno ayunar para estar en espíritu y poder transmitir. ¿Por qué? Porque la oración al final de cuentas es el contacto directo que tenemos nosotros con el Señor. Es la forma en que nosotros podemos hablar con Él. La semana pasada, yo soy de las personas que todavía me quedo aquí platicando con Gerardo. De hecho, me fui casi a las 12 de la noche. La verdad, a mí me fascina mucho hablar del Señor. Me deleito, como dice en el Salmo, ¿no? Me deleito en el Señor. Porque es algo que a mí me hace sentirme entusiasmado. Entusiasmado quiere decir Dios dentro de ti. ¿Sale? Para los que no conozcan el significado. Entonces, por eso es muy importante para mí y a mí me satisface. De hecho, yo cuando me convertí al cristianismo, yo no me convertí por problemas, como la mayoría de los testimonios que he escuchado, sino yo porque quería aprender sobre psicología y me llevó un libro y ese libro me llevó a ciertas enseñanzas y al final ese libro me dice, es raro, ¿no? Porque tanto la filosofía como la psicología no toman tanto en cuenta a Dios, sino más a la naturaleza humana. Sin embargo, en ese libro dijo, debes de alcanzar el dominio propio que tuvo Jesucristo. Y cuando empecé a leer eso, fue cuando empecé a leer las escrituras. Hay muchísimas circunstancias que al día de hoy yo estoy aquí compartiendo con ustedes, ¿vale? Pero es importante todo esto y saberlo. ¿Por qué? Porque hace rato escuché una hermana que su corazón se le hacía sentir bien, ¿no? Y eso es lo que pasa al estar en contacto con Dios. No solo en la oración, sino también en el ayuno. No solo eso, sino también compartiendo con algunos hermanos. Como les decía, orar en conjunto, en ayuno, en obediencia y lo más importante, deleitándose en el Señor. No tanto, ¿cómo decía esa escritura? No seas como los fariseos que oran en las primeras filas para que todos lo vean. Ahora, por ejemplo, como dice en Mateo 6:6, ¿no? Métete en tu cuarto, ora y hazlo en la intimidad de tu corazón para que el Señor te provea en público. Es importante esto porque nosotros como cristianos vamos a sufrir muchas tribulaciones y lo importante es estar en contacto con Dios, que a veces es lo último que pasa por nuestra mente. Cuando estamos pasando por algo, siempre recurrimos a otras circunstancias ajenas a nuestra doctrina. Bueno, para mí el cristianismo no es una religión, para mí es un estilo de vida, porque lo que yo aquí aprendo, trato de practicarlo en mi vida. No nada más es de leerlo y venir y los miércoles escuchar o por ejemplo, que me tocó el tema o dar el tema y olvidarme, no, sino que esto que estoy leyendo, masticarlo, sacarle el nutriente y llevarlo al diario vivir. ¿Para qué? Para que, como les decía en un principio, ¿no? En Santiago 2, del 14 al 17, la fe sin obras es muerta. ¿Y a mí de qué me serviría leer las escrituras si lo que aquí estoy aprendiendo? No. Muy importante lo que decía nuestra hermana Shama. Es más importante lo que hay en nuestro corazón. Y es más importante exponerle al Señor lo que hay en nuestro corazón. No hacerlo porque los demás nos vean, sino porque nosotros lo necesitamos, ¿no? Y porque vamos a atravesar diversas pruebas. De hecho, son varios ejemplos. Yo vi una prédica ahorita de un pastor. Es otro tema aparte, hablaba de la tribulación y que los guardaba a lo que después de la... Bueno, él decía que no fue que hasta que Lot sacó sana y salva a la familia de Lot, bueno, a su esposa, a Lot y a sus hijas, que lo sacó de Sodoma y Gomorra, trajo su juicio sobre el Señor y ellos estaban a salvo. Yo me pregunté, yo cuestiono todo,
no está. Yo digo, si estuvieran a salvo, ¿por qué la esposa de Lot se convirtió en sal, no? Si ya estaban en salvo. Entonces, el Señor me empezó a mostrar varios ejemplos. Por ejemplo, la historia de Daniel. Daniel era un hombre que oraba, estaba en constante oración, y eso lo llevó a sufrir una tribulación que fue en la fosa de los leones. Sin embargo, ¿qué pasó? Dios no lo apartó de la prueba. O sea, Dios no te promete que te va a apartar de la prueba. Lo que Él te promete es que va a estar junto a ti para pasar esa prueba. Pero para estar con Él, tú tienes que estar en esa comunión con Él y en ese contacto con Él. Si tú no le hablas, ¿cómo te vas a escuchar? Es como si yo a mi papá terrenal le dijera, papá, dame 100 pesos, pero no se lo digo ni nada, me va a decir, ¿ahora qué tanto me quedas viendo, no? Sin embargo, no, con Dios pasa exactamente lo mismo. Si Dios, como dice, si tú no hablas, Dios no te escucha. Hay un dicho que dice, si Dios no te habla, tú no hablas, Dios no te escucha. Entonces, eso mismo pasa en la historia de Lot. El Señor lo ayudó durante la fase de Lot, no lo apartó de la prueba, fue a través de la prueba como el Señor estuvo presente con él. Yo me imagino que Lot estuvo orando para pasar esa prueba. Y me imagino que el Señor estaba ahí al pendiente de él. Tenemos la historia también de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Abednego. Pasa exactamente lo mismo. Eran dos hombres tan dedicados al Señor que había cosas, era cuando fue la estatua, ¿no? Que ellos no quisieron inclinarse ante ella y fueron condenados a pasar por el horno de fuego. Sin embargo, el Señor no los apartó de la prueba. Estuvo ahí con ellos durante su prueba y los resguardó de todo lo que podía pasar en esa prueba. Incluso a Jesucristo lo podemos ver el día que estaba orando, ¿no? Que estaba orando y que dijo, Señor, apártame de esta prueba, pero que aparta de mí esta copa, pero primero que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Y se hizo la voluntad de Dios, no se apartó de la prueba, pero sin embargo Dios estuvo durante todo el martirio de Jesucristo. Y es lo que nos pasa a nosotros. Aunque sea Jesucristo tuvo ese contacto con el Señor para decirle, Señor, ¿por qué me has abandonado al final, no? Cuando se sentía abandonado. Pero sin embargo, te puedes dar cuenta que aún sufriendo, Jesucristo todavía estaba quejándose, no quejándose, pero sí estaba de alguna forma. Es que sintió el vacío. ¿Por qué? Cuando Cristo dijo, Elí, Elí, lama sabactani, lo que él estaba pasando en ese momento, si bien siempre Dios estuvo con él en la prueba, sí, pero de alguna forma él también en carne propia tenía que experimentar lo que estaba sucediendo, ¿no? Y a veces nos pasa a nosotros así. Tenemos la prueba, estamos pasando por algo muy difícil y de repente le decimos lo mismo que Jesús en ese momento dijo, ¿no? Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero es que nosotros como cristianos tenemos que entender que nuestra salida es Jesucristo. Nuestra única salida, bien lo dice en las Escrituras, dice que Dios no nos pone una prueba que no podamos soportar. Dice que juntamente con la prueba viene la salida, y la salida es Cristo. Pero es necesario que nosotros pasemos por ciertas circunstancias a fin de que nosotros pongamos a prueba nuestra fe. Porque ese es el objetivo de las pruebas. No es que Dios nos quiera ver sufriendo todo el tiempo. No, el objetivo que Cristo pasó en la cruz, ¿cuál era el objetivo? Salvar al mundo entero. Había un objetivo. Cuando usted está pasando por una prueba, hay un objetivo también en medio de esa prueba. Y hablando espiritualmente, ¿cuál es el objetivo? Que usted crezca, que usted madure. Usted no puede decir que ya es un cristiano o que guarda los mandamientos si no viene la prueba consigo. Es como en la escuela. Para que usted pueda tener un título, primero tiene que pasar por ciertas pruebas. Y si usted las pasa, pues se le otorga un título. Al cristiano es igual. Para que nosotros podamos ganar de ese reino de los cielos, tenemos que pasar por diversas pruebas. Jesús fue muy claro y lo dijo, en el mundo van a tener aflicción, van a sufrir. Pero dijo también, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, la oración precisamente es eso, es una comunión
un diálogo con Dios. No es algo que tú tengas que estar repitiendo, repitiendo y repitiendo, que no lo sientes. Vicente tocó un ejemplo acerca de los 100 pesos con el papá. Claro, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros, que nosotros expongamos nuestras necesidades. Pero si nosotros recurrimos a vanas repeticiones, como lo dicen las Escrituras, pues jamás el Señor nos va a comprender de esa forma. ¿Por qué? Porque lo que Él quiere es que tú lo expreses. Dios lo sabe todo. Dice, aún no sale la palabra de la boca y Dios ya las conoce. Pero es necesario que tú la expreses. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere probar es que tu única ayuda y tu único refugio sea Él. Hay quien recurre a los amuletos, hay quien recurre a la pata de conejo, a muchas otras cuestiones, al zodiaco, por ejemplo, la hechicería, y está depositando su confianza en eso. Cuando si usted lee el Antiguo Testamento, dice que Él aborrece a quien consulta a los muertos, a quien lee las cartas. Eso el Señor lo aborrece. Entonces, ¿por qué pasamos por diversas pruebas? Pues precisamente para ver si estamos confiando en Dios. ¿Y cómo tú vas a confiar en Dios? Que en medio de la prueba tú estés orando a Él. Y que así como Cristo estuvo en ese monte de los olivos, antes de ser crucificado, dice que Él tuvo un tan grande sufrimiento que su sudor era sangre. Estábamos viendo ahí la confianza que Jesús tenía en Dios. Y le dijo, hágase tu voluntad. ¿Cuántos de los que estamos aquí, aún los que estamos conectados, podemos decir en algo que a lo mejor no nos beneficia tanto, que te van a correr de un trabajo, no sé, alguna muerte, y podemos decir, Señor, hágase tu voluntad? A veces cuesta trabajo. Porque sabemos que las circunstancias nos sobrepasan. Y el decir que a lo mejor la voluntad de Dios es que a lo mejor muera la persona para que deje de sufrir, nos cuesta trabajo. Pero si es la voluntad de Dios, usted tiene que sujetarse, porque dice Dios, mis planes son mejores que los que tú tienes. Entonces, la oración es eso. No caigamos en algo que nos vaya a llevar a religiosidad, como decía Shama. No son rosarios, no son repeticiones en vanas. Jesús fue claro y dijo, entra en tu recámara y ora al Padre. La oración del Padre Nuestro la dejó como una base, como una guía, no como algo que tú tienes que seguir tal cual. Si tú tienes tristeza, dile al Señor, Padre, estoy triste por esto, necesito aquello. Eso es la oración. Así como hay quien tiene a lo mejor un diario, querido diario, el día de hoy, me miró, ¿no? Yo llegué, para vergüenza, ¿verdad? En la seco yo llegué a tener un diario y era hombre. O sea, pero ¿saben por qué? Porque a veces es esa falta de Dios, esa falta de un amigo quizá, esa falta de expresarle a alguien lo que me sucede al día con día. Hoy que le conozco, mira, yo no necesito un diario. Yo puedo ir a mi cuarto y decirle, Señor, hoy me siento triste porque en el trabajo me fue así. Señor, estoy muy alegre porque me aumentaron, porque estoy sirviendo. Él es tu diario. Él es tu amigo. Él es tu confidente. Él te puede entender. Dice la Biblia que Él pasó todas las tribulaciones, todas las pruebas. Todas. Entonces, quien puede entenderte en tu dolor es Dios. Entonces, en medio de tu prueba, en medio de tu angustia, en esas dudas existenciales que a veces tenemos, el Señor te entiende. Lo único que Él te pide es, habla conmigo, exprésalo. Y yo les pongo a esto, a quien no ha tenido la oportunidad de orar, que el día que ustedes se sientan muy tristes, muy angustiados, vayan en lo íntimo y a solas con Dios, Él te va a estar escuchando. Exprésale todo lo que tienes en tu corazón. Y vas a ver, vas a experimentar, y te lo digo por experiencia propia, vas a experimentar una paz que nadie más te puede dar. Porque cuando tú entregas esa carga a Dios, eso que tú traes cargando, el Señor te deja más descansado. Y el Señor te da la respuesta. Pero ¿cómo lo vas a lograr? A través de la oración, a través de ese diálogo con Dios. Vicente, perdón. No, está... Recuerden algo aquí importante. O sea,
hay una escritura que dice, no importa si eres de Apolo, no importa si eres de Pedro, no importa. Lo importante es llevar el mensaje de Dios. Aquí no importa si yo opino algo o otro opina algo. Al final de cuentas, se nutre todo. Porque a veces... Se cortó el audio. ¿Se cortó el audio? Ya sé. ¿Ya nos escuchan? Ya. ¿Me escuchan? Es la conexión que es inestable. Bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿vale? Sí, lo importante no es quién lo dice, sino lo importante es que viene de parte de Dios. Porque a veces nosotros o hay personas que son altivas en cierto punto, y una persona que ni siquiera es tan dedicada a leer las escrituras, viene y te da el mensaje que tenías que escuchar. Entonces, no nos preocupemos porque lo diga Israel, porque lo diga Gerardo, porque lo diga ya, claro. Al final de cuentas, esto se nutre de diferentes personas, ¿sabe? Y al final el mensaje no es de nosotros, recordemos que no viene de nosotros, es de la voluntad de Dios. Nosotros aquí solo somos un instrumento, ¿vale? Para seguir ahondando un poco más en el tema, ¿qué es lo que trae la oración hacia nosotros? ¿Sabe? Ya, Caro, se levantó. Caro, ayúdame con Filipenses 4, del 6 al 7. Y Irra, me ayudas con Isaías 58, 11, por favor. Gerardo, me apoyas con Hechos 12, del 1 al 16. Filipenses 4. Filipenses 4, 6 y 7. Empiezo, ¿verdad? Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Isaías 58, 11. Isaías 58, 11 dice así: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Gerardo, 12, ¿qué? Hechos 12, del 1 al 17. ¿Del 1 al 17? Ah, o sea, completo. Sí. Sí, es que mirarlo, pero sí está bien. A ver, dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de panes sin levadura. Y habiéndolo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos.
donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y Se salió cortó otra vez, chicos. a otro lugar. Sí, vale. Es la conexión. Sí, otra vez se cortó. Es la conexión, Acaba ¿vale? la reunión y tan. ¿Sí se me escuchan ahorita? ¿En qué estaban? Ah, ya, ahí está. ¿Ya? Bueno, lo importante de esta lectura que dio Gerardo es el cambio que sufrió Pedro, ¿no? Es algo que se logra con la oración. Si hay defectos o cuestiones que nosotros no nos gusta de nuestra vida y que deseamos mejorar, es a través de la oración. Pero aguas, seamos precavidos en lo que pedimos. Seamos precavidos en lo que pedimos. ¿Por qué? Decimos, Señor, quiero paciencia en mi vida, quiero ser una persona más paciencia. ¿Qué creen que el Señor les va a mandar? Pruebas. Dale pruebas. Exactamente, nos va a mandar pruebas para que aprendamos a ser pacientes. Señor, ayúdame a quitarme lo iracundo. Te va a poner, yo te aseguro que te va a poner a personas enojadas o que te refresquen tu mamá todo el tiempo para ver hasta qué momento tú entiendes y procuras no ser tan iracundo. Esas son las cualidades de la oración. Uno, que la oración y el estar en contacto con el Señor te trae paz. Lo segundo es que sacia tu deseo, lo que tú estás deseando en tu corazón, el Señor lo va a saciar, no del modo como tú quieres, pero la verdad, como lo dice Israel, por experiencia propia, créanmelo, de que cuando el Señor ha cumplido ciertas cosas de mi vida mediante la oración, yo me siento saciado y me siento entusiasmado. Y hasta son cosas mejores de las que yo había pedido. Y otra cosa es eso, que nos ayuda a cambiar ciertos aspectos de nuestras vidas que no nos gustan. Nos ayuda a mejorar como persona. Entonces, estas son las cosas importantes que trae consigo la oración. Y por último, les voy a leer esta, que es de Lucas 18:1, que dice, también se refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Hasta aquí nada más les voy a leer. Lo importante de esto es la necesidad que tenemos nosotros de siempre estar orando y no desmayar. ¿Por qué? Porque muchos se cansan. Algo que he aprendido yo a través de las escrituras es que la fe produce paciencia. Si tú tienes fe, vas a tener la paciencia para que el Señor te responda. Exactamente, para saber esperar. ¿Sale? Y muchos desfallecen a medio camino. Entonces lo importante es que sigamos orando y que no desfallezcamos, ¿vale? Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque como decía nuestra hermana, no la otra chica, que dijo al principio que lo necesitaba en su corazón. Lo que necesitamos hagan la prueba, dedíquenle al Señor 3 horas al día. Mediten, oren, ayunen, lo que ustedes quieran hacer, pero dedíquenselo al Señor. No sé qué tanto conozcan ustedes el libro de la prueba de los 40 días. Es un libro que yo experimenté, muy bonito. Y allí es por días. Un día haz cierta cosa, otro día haz cierta cosa. Y vas agregando cosas a tu diario vivir. Tanto que llega uno que en ese día dice, hoy vas a estar en contacto con el Señor. Y es en la oración. Entonces, cuando tú te das cuenta de todo esto, exactamente lo que dijo Carlos hace un momento, la oración trae paz y te llena tu corazón y es una necesidad que nosotros tenemos cada día de nuestras vidas, ¿vale? Entonces,
prácticamente hasta aquí. No quiero ahondar más en el tema porque ya es quiero que sea un tema más rápido y dinámico. Y no solo eso, sino que también participemos todos y digamos, y lo analicemos en nuestra vida y digamos qué es lo que queremos mejorar o qué es lo que nos hace falta. Y sin embargo, ahorita, como les decía en un principio, reflexionar en nuestra vida, ¿no? Reflexionar no para los demás, sino para nosotros mismos, porque al final de cuentas, el beneficio de tener contacto con Dios no es para nadie más, sino para nosotros mismos. Si yo oro y le dedico al Señor tanto tiempo de mi día, al único que va a beneficiar es Él. Claro que es una cadena que al estar yo feliz, voy a contagiar a otras personas. Pero si yo estoy mal, voy a llevarlo a otra persona que esté mal y todo va a ser un efecto de mi alrededor. Entonces lo importante es eso, que la oración es el contacto que tenemos con el Señor y hay que hacerla valer, porque es creo que de las partes más importantes que tenemos para estar en contacto, para pedir lo que necesitamos y para que modifiquemos ciertas cuestiones de nuestra vida que no nos hagan. Y para soportar la prueba antes de que, ¿sale? No sé qué otra cosa quieran agregar. Para testimonio, yo les quiero compartir algo. La mayoría sabe que hace casi ya 2 años, Israel y a mí nos tocó pasar una situación muy difícil con Jacob. Y lo primero que hicimos cuando nos dieron la noticia de que el niño venía mal, que venían muchas complicaciones, lo primero que hicimos fue orar. Pero conforme fue pasando los meses y nos seguían diciendo malas noticias y nos decían, no, esto se va a complicar cada vez más. Y nosotros, en nuestra condición, yo sí, como en lo personal, sí llegué un momento y sí dije, Dios, siento que no voy a poder, o sea, si tú decides no dejarme a mi hijo, siento que no voy a poder, ayúdame porque yo no quiero tirar la toalla, no quiero caer. Y me acuerdo que yo tenía mucha carga, ¿no? Durante todo ese trayecto y yo decía, Dios, ten misericordia, ¿no? Permíteme, déjame a mi hijo. Y recuerdo muy bien que abrí mi Biblia y venía la escritura que dice que oremos, pero que se haga la voluntad de Él. Cuando Jesús le dijo, Señor, aquí está mi espíritu, ¿no? Pero que se haga tu voluntad. Para testimonio, cuando yo le dije al Señor, Señor, ¿sabes qué? Que se haga tu voluntad. Si me lo vas a dejar, gracias a Dios. Si te lo vas a llevar, gracias a Dios. Pero que se haga tu voluntad. No quiero aferrarme a tu voluntad, porque tal si yo pido que me lo dejes y van a ser peores las condiciones. Porque dice Jeremías que todo lo que tú piensas de nosotros es para bien. Entonces, por algo estamos pasando esta situación. Y cuando yo le dije que se haga tu voluntad, hermanos, en serio, para mí fue descansar totalmente en Él, porque ya no me aferré. Ya cuando los doctores nos decían, va mal el asunto, el niño puede que no respire, el niño puede que ni siquiera llegue al término del embarazo, o aun cuando salga, puede que aun cuando esté en la incubadora, tampoco no dé resultados. Y nosotros seguíamos de alguna manera confiando, pero dejando la voluntad del Señor. Y aún mi esposo me decía, esté o no esté el niño, nosotros vamos a seguir sirviendo a Dios, vamos a seguir para adelante. Y gloria a Dios, porque no nos aferramos, dijimos que se haga su voluntad. Y para gloria de Dios, ahí está el niño. Le damos toda la honra y la gloria porque sí, decíamos ahorita, ¿no? Tuvimos que atravesar esa tribulación y no estuvimos solos. Estuvo Cristo con nosotros todo el tiempo, pero sí es algo bien importante. Cuando uno le dice a Cristo que se haga tu voluntad, descansas. No te aferras, no te afanas y le dices, Señor, pues bueno, ahora sí que ahí tú sabrás, ¿no? Entonces, eso era para testimonio. Y a mí me sirvió porque de ahora en adelante, en todas mis oraciones, yo le digo, Señor,
que se haga tu voluntad, porque si yo me aferro, me afano, tal vez no va a ser para mi bien. Entonces eso era yo como testimonio y como, ahora sí que como lo que yo aprendí en la oración. No sé si alguien de allá atrás quiera comentar algo. Bueno, yo quiero comentar, bueno, que parte del ingrediente principal de una oración, pues es la fe, porque en la fe es creer que Dios va a escuchar y va a contestar nuestra oración conforme a su voluntad, como lo decía el hermano. Y una vez que vamos a orar a Dios, es ponernos también a cuentas para que nuestra oración no tenga estorbo. Entonces creo yo que los ingredientes principales es la fe y sobre todo ponernos a cuentas, ¿no? Para que esa oración llegue al Señor, pues, como olor fragante, ¿no? Y aquí en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que se le busca, ¿no? Entonces creo yo que los ingredientes principales sería pues la fe, sería el creerle a Dios y el saber que Él nos va a contestar, pero conforme a su voluntad, como decía el hermano Carito, esperar la voluntad de Dios. Amén. ¿Alguien más? Fíjense que yo quiero contarles, o sea, y justo fue en estas fechas hace un año, pues para los que no saben, mi papá prácticamente en octubre de este año cumple 4 años ya desahuciado. Y la última vez que estuvo en un hospital por cuestión de una cirugía que fue cuando fue su cateterismo, realmente los doctores sí nos dijeron, o sea, si su papá vuelve a entrar a un hospital, ya no vuelve a salir. Su salud es muy mala, ¿no? Entonces, el año pasado me acuerdo que un día, o sea, para esto yo procuro darle como mínimo media hora al día a Dios, enfocarme al 100 en lo que me toca de mi lectura y en mi oración, ¿no? Que es como lo que llaman devocional. Que hay veces que sí, de plano, el tiempo no me da y a veces nada más puedo leer salmos o nada más me da tiempo de orar. El hecho es que hace un año me acuerdo que en la mañana no me dio tiempo, no me acuerdo por qué, pero en la tarde dije, no, ya, o sea, me voy a hacer un espacio, tengo que leer y tengo que orar. Y cuando estaba leyendo, Dios me dio una palabra, o sea, me sorprendí tanto porque me dio una palabra que decía, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta. Y la subrayé, me llamó un buen la atención, la subrayé y después oré. Y justo cuando estoy terminando de orar, me habló mi hermana llorando y me dijo, mi papá se puso muy mal, no puede respirar, viene una ambulancia por él. Y en ese momento le dije, tranquila, Dios ya me dio su palabra. Me dijo que esta enfermedad no es para que mi papá se nos muera, sino es para que la gloria de Dios sea manifiesta. Y en ese momento me acuerdo que mi hermana se soltó a llorar y dijo, gracias Dios, yo te creo, yo te creo. Y se le dio esa misma palabra a mi papá pues entró confiado al hospital, estuvo creo que 2 semanas hospitalizado, pero realmente ese momento para mí fue como muy significativo porque me ponía yo a pensar, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera leído antes de esa prueba, no? Hubiera estado muy angustiada, como siempre le hubiera marcado Isra llorando, diciéndole que mi papá ya se iba a morir. Sin embargo, me tomé el tiempo para lo que iba a venir y es lo que Dios quiere, que nos tomemos ese tiempo en la mañana para armarnos de esa armadura que es en Él, poner nuestro día en sus manos y que venga lo que tenga que venir. Estamos ya de su mano. Amén. ¿Alguien más? Maestra Avi, no sé si está por ahí. Sí, aquí estoy escuchando muy atenta y muy padres los testimonios. La verdad, a mí me hace falta mucho, pues, orar y confiar porque de verdad que me suelto mucho. La verdad es que no es que Dios se haga a un lado, la que se va alejando de Él soy yo. Y sí me falta mucho orar, confiar más en Él. Sí, así es. Así es, como decía nuestra hermana, es parte importante en la fe, porque si tú puedes pedirle a Dios, pero realmente si no lo estás creyendo como tal, pues va a ser muy difícil que realmente el Señor pues desate eso que tú pides, ¿no? Se leía o comentaba nuestro hermano acerca del Salmo 37, donde dice que te deleites en el Señor
y que Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Algo que también es importante es saber, como decía el hermano, qué se está pidiendo a Dios. ¿Por qué? De tu corazón. Ya no escuchamos. Se cortó de nuevo, ¿verdad? Sí. Es que la conexión es muy inestable. Pero bueno, lo que les comentaba era que precisamente en el Salmo 37 dice que Él va a conceder las peticiones del corazón siempre y cuando sean justas y razonables. Recuerdo que hace muchos años, y ahorita ya el hermano ya no está, pero él me decía, ayúdame a orar para que tal chica corte con su novio y ya pueda yo tener el campo libre. Pues realmente esa oración no iba a llegar y no se iba a ser contestada. ¿Por qué? Porque si bien a mejor el deseo del corazón del hermano era ese, pero no era lo justo ni lo correcto. Con esto no quiero decir que escatimemos lo que pedimos, no. Al contrario, yo por mucho tiempo cuando era soltero igual, yo pedía por una pareja porque es una necesidad del hombre. Y no es malo pedirlo, da pena a veces sí decirlo, pero pues en tu intimidad con el Señor no escatimes. Si realmente tú deseas un mejor trabajo, tú deseas algo mejor en tu vida, no lo escatimes y pídelo. Lo único que se te pide es que al final de esa plática que tengas con Dios, simplemente le digas, pero si es tu voluntad, Dios, desátalo. Y si no, por algo tú estás reteniendo las cosas. Pero háganlo con fe, creyendo que el Señor lo puede cumplir, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, no sé si alguien más quisiera comentar algo más. Hermana Blanca, hermano. Sí, yo sí. Alzo la mano. Alzo la mano, me presento porque pues soy nueva en este grupo, estoy en Querétaro, me invito Shama, estoy muy feliz que me estén compartiendo. Y a lo mejor mi testimonio no es como tan trágico, por así decirlo. La verdad es que para mí ha sido algo como diferente porque justamente la semana pasada me acabo de estar reuniendo en estas conferencias y yo aquí en Querétaro pues yo llegué en cero. Y casualmente y por gracias a Dios, pues este lunes acabo de empezar un proyecto de trabajo que me tiene muy entusiasmada. Entonces, pues sé que me está escuchando y me conforta demasiado en tiempos difíciles. Qué bueno, Blanca. Gracias a Dios, el Señor responde siempre y mira, y aunque no fuera la respuesta favorable, uno tiene que aprender a confiar en Dios y por algo el Señor da o por algo luego el Señor no lo da. Porque es lo mejor que para nuestras vidas. Quizá en el momento no lo entendemos y pudiéramos reclamar muchas cosas a Dios, pero Él sabe por qué nos lo da o por qué nos lo quita. Y bueno, pues gracias a Dios el Señor está respondiendo. Yo siempre he dicho que cuando uno dispone su corazón, y la manera de disponer el corazón es leyendo su palabra, conectándote a internet para escucharle su palabra, no sé, disponer tu corazón a hacer la voluntad de Dios. El Señor empieza a darnos esas bendiciones. Por eso no nos alejemos de su mano, porque realmente le decía Dios a los judíos en el Antiguo Testamento, no sea que el día de mañana digas que con tu fuerza obtuviste esto, sino siempre recuerda que el que te da la fuerza es Dios. Entonces siempre tener a Dios como ese estandarte, como esa bandera, y el Señor va a responder, de eso sí estoy muy seguro. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso viene en Mateo 6:33. Entonces, pues busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a venir en automático. De aquí de la casa, alguien, el hermano Luigi, no sé si nos escuche o tenga audio. Creo que no, ¿verdad? No le veo la bocinita, seguramente no tiene audio, pero bueno, de cualquier forma, pues bueno, esperamos que la palabra de Dios haya sido de bendición. Por ahí veo a alguien más conectado, dice Ali, no sé si pudiera activar su micrófono y si quisiera comentar algo, si está por ahí. No los ubicamos, la verdad es que se publicó en el canal de la iglesia y pues adelante, todos son bienvenidos. Pero no sé si se pudiera activar.
Yo, antes de que alguien más tome la palabra, y igual nada más rápido como dato curioso, justamente ayer quería preguntar justo eso, ¿no? Acerca de la oración, porque soy muy sincera y la verdad es que yo cuando oro en la noche me quedo dormida a la mitad. Entonces, eso como que me causa un estrés y digo, no puedo creerlo, porque inclusive en la mañana cuando despierto me recuerdo en qué parte me quedé y le sigo, pero digo, ay, que debo de tener como que una formación o una disciplina o cómo se debe de hacer para que no me quede a la mitad, porque es como si estuviera hablando con alguien por teléfono y no le digo ni adiós, ¿no? Entonces eso para mí se me hace una falta de respeto. Entonces, se me hace muy curioso justamente de que yo quería saber acerca de la oración y mire, aquí está y aquí justamente todo lo que me acaban de decir fue preciso, fue conciso y directo. Gracias a Dios. Mira, yo te puedo recomendar un PDF, te lo voy a hacer llegar mediante Israel. Es un libro que se llama La Prueba de 40 días, se llama Prueba de Fuego. ¿Por qué te lo comento? Yo como tú no sabía orar. No sabía orar, sabía lo que es rezar y todas esas cosas. Sin embargo, en ese libro van cosas que vas agregando toda tu vida. Y cuando vas agregando esas cosas a tu vida, viene la oración. Entonces, ahí te explican más o menos qué es la oración, cómo, más a detalle, cómo contactar con Dios. O sea, es algo que nosotros como cristianos hoy en día ya lo hacemos, pero cuando no tenemos ese acercamiento así tan íntimo, a veces no sabemos cómo hacerlo. Entonces, yo ese PDF te lo hago llegar mediante Israel para que tú leas, lo cheques y veas esa información, ¿vale? Muchas gracias. Ok, y hermana Alicia, ya vemos que nos puso el video y todo, hermana, eso es todo. Sí, hermanas, me da mucho gusto haberme puesto en contacto con ustedes a través de este medio. Y bueno, yo les quiero comentar que yo cuando oro, siempre le pido a Dios la guianza de su Espíritu Santo para pedir conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces, si no sabemos orar, pues pidamos al Espíritu Santo que nos guíe. Y Él nos va a guiar y vamos a pedir conforme a su voluntad. Sí, así es. De hecho, yo nada más como para añadir un poco, hay veces que estamos tan cansados o tan cargados de las tensiones del mundo que cuando oramos nos pasa como nuestra hermana Blanca, nos llegamos hasta quedar dormidos en el escritorio o donde estemos, donde hayamos quedado orados, pero no se sientan mal en ese sentido. ¿Saben por qué? Porque uno de los frutos que da la oración es paz, es tranquilidad. Entonces, tú puedes ver que ahí el Señor, a pesar de que pueda estar muy preocupado, pues Dios te da ese descanso, ¿no? Que es necesario para tu cuerpo. Entonces, pues vaya, no es cantidad, sino calidad. Lo que Dios quiere es calidad. Puedes orar hasta 1 minuto, pero que ese minuto sea sincero. Que diga, Señor, gracias por este día, por lo que me has dado. Y no a lo mejor horas y horas, porque tiende a eso, a que el cuerpo se canse y es muy válido. Pero no cantidad, sino más bien dedicamos de calidad a Dios. Amén. Amén. Yo nada más quisiera mencionar algo. ¿Sí me escuchó? Bueno, que igual en la oración dice la palabra que entremos a su lugar con acción de gracias, ¿no? Entonces, en nuestra oración, primeramente agradecer por todo lo que nos pasa, como decía mi mamá, ponernos a cuentas con el Señor, pero no olvidando poner nuestras necesidades en sus manos, firmándolo, ¿no? Firmándolo como una carta en el nombre de Jesús, que aquí lo acabamos de leer, solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces, orándolo en el nombre de Jesús es como firmar nuestra carta, ¿no? Firmar nuestra oración. Sí, así es. De hecho, quisiera, no nos escucha nuestro hermano Luigi, no sé si es el amigo de Jackie, nos había comentado Jackie que se iba a conectar. De igual forma, a lo mejor no puedes activar tu micrófono, no lo tienes, pero bienvenido. Todos nos estamos reuniendo los miércoles a las 8. Vamos a mandar igual el link. Y también los martes estamos teniendo otra reunión, estamos leyendo otro libro. De igual forma lo vamos a compartir. Pues bienvenido. Si no eres el amigo de Jackie, también bienvenido. Todos son bienvenidos aquí, así es que no es Quien quiera que seas, bienvenido. Sí, entonces, pues bueno, creo que ya todos hablamos. ¿Qué les parece si damos gracias? Amén. Vale.
Señor Jesús, gracias, Señor, porque a pesar de todo, Señor, tú nos hablas palabras, Señor. Sí, mi Dios y mi Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta casa, Señor, por esta casa de reunión. A pesar de la enfermedad que hay en todo el mundo, Señor, tú no nos impides estar aquí. Solo te pido en esta noche, Señor, en especial, Señor, por los que están enfermos de esta epidemia, Señor, por los que están en los hospitales y no te han conocido y que no te conocieron, Señor. Yo te pido por sus familiares, Señor. Te pido por esos pequeños, Señor, que no encuentran ahí en Monterrey. Quizás no. Que se ahogaron, Señor, no sé, tú lo sabes, Señor, por sus familiares, Señor, por los que no tienen que comer, Señor, por los que no tienen trabajo, Señor, por los que están en la cárcel, Señor, por todos los matrimonios, por esos pequeños que sufren de violación, Señor. Padre, bendito Dios, que alabado sea, glorificado sea, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo te pido, Señor, en el nombre de ti, Señor Jesucristo, por los que están aquí, por los que nos están escuchando, Señor. Te pido, Señor, por la iglesia, por el estamos en familia, los ancianos, por los jóvenes de la iglesia, Señor. Yo te pido en el nombre de ti, Señor, que nos guardes, Señor. Bendito Dios y alabado sea. Gracias, Señor. Yo lo pido, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, de lo que yo estoy pasando ahorita con mi hermano, Señor. Y que usted venga a Te pido por restaurar mi hermano, Señor, todas sus Arturo, necesidades. que lo Porque restaure, sabemos Señor. que usted es Yo confío en ti, Señor, pero quien tiene la está última en tus palabra. manos, Señor. Y que se haga su voluntad. Y no bien la dices nuestra. bien dice que pues cuando te pedimos algo, tú Que no lo todo das, todo Señor. es bueno. Todo lo que usted tiene para Yo nosotros. te pido por toda mi es bueno. familia que la guardes y por toda su Sabemos familia de que- cada uno que que estamos escucha aquí, nuestras Señor. oraciones y que sabemos que está Y te pido en el nombre de ti, Señor Jesucristo, en Señor, por los que más te necesitan, mi Señor. Gracias, Señor. Bendito Dios y alabado seas. Amén. Pues hermanos, muchas gracias por acompañarnos. Igual mandamos el link de los martes y de los miércoles para que si Dios quiere nos vuelvan a acompañar y seguimos leyendo en orden paulatino lo que estamos leyendo día con día. ¿Vale? Vale. Pues muchas gracias, hasta luego. Dios los bendiga. Adiós, cuídense. Bye, bye. Bye, gracias a todos, bye.